Continúa a través de la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y en este día nos da gusto recibir a diferentes organismos que se preocupan por compartir con nosotros información dentro de los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Siempre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos trae temas de mucho interés. Hoy viene representados por el licenciado Edwin Antonio Espinosa Zamudio y nos van a hablar de manera específica de los derechos de las niñas. Así es que, pues preparados para estar todos muy pendientes de este tema en esta entrevista. Licenciado Edwin Antonio, bienvenido a este día. ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos a la orden. Oiga, cuéntenos, me decía usted previo a la entrevista, es un tema de mucho interés. Si bien sabemos que una de las, digamos, partes más vulnerables dentro de la sociedad es la mujer, previo a este cambio fisiológico, pues está la infancia. Antes de llegar a ser una joven, una mujer en cierta madurez, pues son niñas, ¿no? Cuéntenos un poquito de todo esto, los derechos de las niñas. Ok, mira, es muy importante entender que el día 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña, pero no fue una fecha de un festejo como normalmente sería el Día del Niño, ¿no? Sino es una fecha que derivado del 11 de diciembre de hace muchos años, la ONU dio la pauta de que fuera precisamente el Día de la Niña por el empoderamiento y también para los derechos humanos de las niñas. Como bien comentabas, algo muy importante es que tanto niñas como niños tienen los mismos derechos, pero bien tenemos sabido de que las niñas siempre han sido ese grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque todavía hasta años anteriores, antes del 2015, había muy pocas niñas que tenían el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna. Entonces, derivado de todos esos movimientos, se da el Día Internacional de la Niña, que es para empoderar, precisamente la parte que tú precisamente comentabas, que es darle esa pauta para que cuando tengan ese cambio a ser adolescentes y mujeres, tengan esa fortaleza. Ahora, enfocando un poquito este tema que se me hace de bastante interés, como lo menciona usted, el 11 de octubre, un día más que de celebración y de festejo, como lo hacemos el 30 de abril, en el Día del Niño, y que pues obviamente también ese día a la niña se le festeja, se le celebra. Es más como la reflexión. ¿Qué podemos, usted en su experiencia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, qué podemos hacer nosotros para cambiar, pues desde el núcleo principal que es la familia? ¿Cómo ir cambiando esa manera de pensar y dándole ese empoderamiento a nuestras niñas? Si tenemos en casa hijas, nietas, hermanas, ¿qué hacer ahí? ¿Qué consejo le podemos dar a la ciudadanía? Ok, podemos darle a la ciudadanía, como tú bien comentabas, que es un derecho que ellas tienen y como tú bien comentabas, desde casa. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños, cuáles son los derechos humanos que ellas tienen. Como comentaba, tienen el derecho a una vivienda, tienen el derecho a una vida digna, tienen el derecho a la educación y lo más importante es demostrarle que ellas tienen esos derechos, que tienen voz y también tienen voto. Que ahorita ya en este siglo XXI, aunque pareciera que tienen muchos derechos, pues digo, la diferencia a veces es notable, pero la parte importante es empoderarlas, recordarles que tienen voz y que ahorita ya en este siglo XXI tienen voto efectivo. Dentro de las actividades que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿cómo ayudan o cómo colaboran ustedes también con la sociedad cuando los derechos de alguna niña es vulnerado? Si nos puede, no sé, comentar algún ejemplo de algo que pueda pasar, por si alguien en casa está viendo la entrevista y dice, pues a mí con mi hija o a mí con un familiar cercano, en este caso específico una niña, me sucedió esto, vamos a pedir ayuda a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Un ejemplo de lo que ustedes, por ejemplo, recepcionan ahí. Ok, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de ser niña, por ejemplo, le niegan un servicio médico, una autoridad de salud, automáticamente pueden acudir ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y presentar su petición, su queja, para poder, pues, que digo, se castigue a la autoridad, en este caso, bueno, aunque no tenemos por sentencias, pero por recomendaciones, ¿no? Claro. En este sentido, poder... Ustedes los canalizan con las autoridades que son los que efectivamente, puede ser por medio de una gestión o puede ser precisamente por el inicio de una queja, precisamente cuando la autoridad no es omisa, precisamente de hacer efectivo ese derecho humano a las niñas. Oiga, y ahora también, licenciado, cuéntenos en dónde se encuentran ubicados,
Si tienen atención ahorita de manera presencial o mixta, por ahí también tienen sus redes sociales, que es algo que se utiliza muchísimo hoy día. Compártanos también esa información para que la gente, pues si desea acercarse a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tenga por ahí ya la vía de comunicación. Claro que sí, nos encontramos ubicados en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, esquina Francisco Javier Mina. Nos encontramos en el edificio de en medio Cafecito, ese es donde nos encontramos ubicados. Efectivamente se están atendiendo a las personas por cita. Se están al 315-3545, contamos con todas las medidas sanitarias, que es la sana distancia, se pide el uso obligatorio del cubrebocas, acompañamiento de una sola persona, además de que contamos con el gel antibacterial y el termómetro también. Además de eso, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Oiga, bastante importante e interesante la recomendación, como les decíamos, desde casa tenemos que ir cambiándoles ya la manera de pensar, tanto si tenemos niños, si tenemos varoncitos en casa, para cómo se debe de tratar, vamos a decirlo así, cómo se debe de conducir uno, si bien somos individuos físicamente diferentes, tenemos los mismos derechos ante las instancias como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional y bueno, también los derechos humanos a nivel mundial. Es importantísimo lo que nos comentan y va y depende de nosotros como adultos, como les dije hace un momento, como tíos, como abuelos, como padres, que esto pues verdaderamente vaya cambiando. Y un día muy interesante, como bien nos decía el licenciado Edwin, a la reflexión, el 11 de octubre, Día de la Niña, pero como eso, para darle todo ese empoderamiento y todo el valor de los derechos que tienen. Le agradecemos de nueva cuenta, licenciado Edwin Antonio Espinosa Zamudio, que nos habló acerca de los derechos de las niñas, vino representando a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Continuamos con más en este día.